Oye, para hablar desde su experiencia tenemos al inspector José Miguel Vallejo. Inspector, ¿cómo está? Muy buenas noches, gusto de saludarlo. Estoy escuchando muy interesado. ¿Cómo está, maestro? Sí, de verdad... Me encanta todo lo que han hablado. De verdad este caso es impresionante. Uno ha visto otros casos, pero pareciera que uno nunca se va a volver a sorprender. Y cuando descubre que hay un matrimonio que tiene 13 hijos encadenados con desnutrición en una casa, la verdad que uno se vuelve a sorprender. ¿Qué pasa en la mente de estas personas? Porque yo lo decía desde el punto de vista de un papá, esto es impensado, ¿no? Tratar a tus hijos así, pero desde su experiencia, inspector, ¿qué es lo que pasa en la mente de una persona así para cometer este delito? Me pareció escucharle a mi amigo Zafate en un principio que no era un caso extraordinario, y la verdad es que no lo es, porque hay otros casos similares. Lo que sale de contexto, en primer lugar, es la cantidad de personas involucradas. Exacto. Porque yo tengo 3 casos que recuerdo y que pude ver de cerca, donde son 1 o 2 personas las involucradas, hijos o bien cónyuges. Pero aquí tenemos 13 personas, entonces mi hipótesis, y creo que hemos acertado, en menos de una semana vamos a saber si es así o no. Perdón, ¿y los casos que usted conoce, podría relatarnos alguno? ¿Se acuerda? Sí, en Chile, por ejemplo, yo recuerdo un caso en Nos, de una chica de 16 años que estuvo prisionera por 6 meses dentro de su habitación cerrada con candado. Y el que la tenía era su padrastro, que era un militar en retiro, y su madre, bueno, le seguía la corriente, y ese es un punto importante. Claro. Porque los otros 2 casos que le puedo contar, uno en Guadalajara, en México, que me tocó verlo porque viajé allá, y otro en Buenos Aires, que también me tocó verlo porque viajé allá, por los 2 casos específicos. En el de Guadalajara hubo una dama que estuvo 20 años encadenada. Wow. 20 y años. ese señor la obligaba a subsistir en parte, comiendo, bueno, en fin, ¿para qué le entro en detalle? Usted se Claro, imagina, sus ¿no? propios desechos. Sí, exacto. Inspector, ¿usted se acordará también un caso emblemático donde que no deja llamar la atención que a veces la ignorancia, como el caso de la mujer gallina, donde esta mujer es reducida a un corral con estos plumíferos porque al tener una condición mental menos que limítrofe, la consideran un animal porque en el fondo les molesta su presencia, pero sin embargo la reconocen hasta cierto nivel como un pariente, pero la rebajan a la escala de un ave, en donde come lo mismo que de estos plumíferos, que estas gallinas, la tienen desnuda y reducida a una condición de bajeza que pierde toda humanidad. Pero ahí uno puede decir, detrás de esto hay gente sin educación, gente que tiene completamente distorsionada los condicionamientos culturales y morales. Pero en este caso en California, querido inspector, es gente que pasó por estudios universitarios, gente que decide tener hijo tras hijo aún cuando no puede mantenerlos y justifican como padres en estado de complicidad absoluto que lo mejor para ellos es tenerlos encadenados y que se van a mantener puros si es que no tienen contacto allá afuera, y que el hecho de darles o no alimento es algo de segundo nivel, no es tan importante. Claro, efectivamente, la condición cultural, comillas, de los padres rompe el esquema. Para mi gusto hay otra causa que desconocemos en el momento. Yo pienso que ellos fueron padres normales hasta que hubo un quiebre relacionado probablemente con el abuso de una de las niñas. Es mi hipótesis, ¿eh? Okay. Entonces, en ese momento, si eso hubiera ocurrido así, pongámoslo en este caso, en este contexto. Okay. Y la niña, bueno, quiere denunciar, los hermanos quieren apoyarla, ajá, y él empieza castigando a la niña y quiere denunciar, y después es una cadena. Es una cadena porque va aprisionando al resto de los hermanos que hacen causa común con la niña. Claro. Yo pienso que algo de eso hay en esta historia, fíjese, y en la parte que todavía desconocemos, porque aparentemente hasta determinada edad estos niños fueron hijos normales y ellos también fueron padres normales. Claro, a diferencia de otros casos que hemos visto. El caso, por ejemplo, de un chico de 9 años en Buenos Aires, que nos rompió el corazón, viajé con un equipo de televisión para allá a verlo. Ese chico, fíjese, los padres lo tenían dentro de un ropero encadenado. ¿De un ropero? Solamente porque el chico lloraba.
Entonces, cuando usted se pregunta el por qué, hay un por qué, fíjese, ¿sabe cuál es? Hay un abuso que nace generalmente del macho, del varón. Y la mujer queda sometida a la conducta del macho porque también está sometida, bueno, también está siendo maltratada. O sea, la mujer puede ser víctima también en este caso. Claro, entonces es incapaz ella de reaccionar frente a la conducta de su marido. Pero en el caso de Estados Unidos, el actual, no se ve de parte de la mujer una conducta parecida a esta. Un sometimiento, claro. Y es lo extraño del caso. Entonces, para mi gusto, hay un poco de esto que ocurre a veces, ¿no? Son rarezas. En Chile ocurrió un caso que finalmente fue absuelto por la justicia y por lo cual no podemos hablar. Oiga, inspector, y el tema de las cadenas, porque usted contaba este caso en Argentina, ahora en los Estados Unidos. ¿La cadena tiene algún significado y una cosa de sometimiento mayor ahí? Porque se repite, hay una cierta perversión. Es como amarrar a un perro, sí, no sé. Claro. El caso de Guadalajara era también por cadena. La chica estaba atada por una cadena de 2 metros y tenía para movilizarse nada más que ese espacio. Entonces la cadena tiene un simbolismo indudablemente, pero además está el factor de la seguridad. El hierro, es fierro, es algo difícil de romper. Y esa es la causa principal realmente. Es bastante bravo. Fíjate que entre otras de las cosas que habíamos hablado un poquito antes, inspector, es que podemos entender de que ellos tienen un grupo de creencias, por ejemplo, religiosas, de que ellos justifican que no puedan alimentarlos de la mejor manera y ellos aceptan esa condición porque ellos no quieren buscar ayuda, no quieren tener contacto con nada allá afuera, ni siquiera sus parientes. Pero aquí es donde empiezan a entrar algunos atisbos de locura, como Kim Jong-un, por ejemplo, este líder de Norcorea que se siente padre, amo, señor y raja diablos de toda una nación, porque el padre obligaba a que todos los varones, todos los niños de sus 13 pequeños tuvieran que tener, esto es una opinión personal, me va a disculpar, pero el mismo ridículo corte de cabello. Y la madre tenían que tener el mismo peinado para sus hijas y todos debían vestirse igual, uniformados, como en las imágenes que estamos viendo ahora, que algunos, hay familias que les puede parecer esto como símbolo de simpatía y unión, pero en este caso pareciera que había una especie de, ¿cómo decimos?, de pequeña tiranía, así como que vivían una pequeña Norcorea. Perdón por el ejemplo, quizás no puede ser el mejor. ¿Cuál es su opinión, inspector? Pero muy acertado lo que estás diciendo. Están aceptados como esto, de que es una imposición, sin lugar a dudas. De manera que me recuerda un caso similar, fíjese que tú debes recordar, que ocurrió en el estado de Utah y tiene que ver con los mormones. No estoy hablando más de los mormones, pero usted sabe que los mormones tienen muchas historias que practicaron, ellos se casaban con varias mujeres, tenían varias familias. Sí. Y en un caso que fue conocido, si no recuerdo mal, por el National Geographic, si no recuerdo mal, se les obligaba a varios niños no solamente a vestir de una manera, sino a comportarse estrictamente de un modo que era humillante, vejatorio, y que quedaron en libertad justamente porque la policía tuvo que intervenir. O sea, imposiciones de este tipo tampoco son extrañas. Oiga, inspector. Perfecto. Inspector, y a partir de su experiencia, los casos que nos ha contado, ¿cuál es la excusa, cuál es la razón que dan, en este caso, los agresores, los sometedores, los padres? Es una gran molestia la que se dan. Cuando se trata del padre, que es la mayor parte de los casos es así, es el padre o el padrastro, como el caso del militar retirado de Nos. La madre, ya lo dije, ella queda sometida a la conducta abusiva del varón, pero el padre no asume esta conducta de la noche a la mañana. La verdad es que el padre la tiene en su psique y en algún momento, se desenreda en su mente y se comporta de esa manera, pero lo que lo motiva en el instante es interesante, porque si tenemos padres normales, aparentemente, con hijos normales, aparentemente, y en un momento determinado ellos deciden encadenar a sus hijos o encerrarlos en una pieza, es a raíz de algo que ocurrió, y ese algo que ocurrió, lo más probable es que sea un abuso al que fue sometida una de las niñas. De hecho, inspector, que se habla porque hay hasta cierta época, del año 2010,
donde él está tan orgulloso de su familia, él siente que es una postal en vida de la felicidad de lo que debiera ser una familia perfecta, tradicional, religiosa, por cierto. Ahí están todos, imagínate. Exacto, están todos, incluso van a Disneylandia. Ahora, uno dice, pero ¿tenían plata o no? Bueno, él era un ingeniero contratista con buena posición económica, cuya estabilidad económica se va a pique, él quiebra. Y ahí es cuando al parecer, como usted muy bien indicaba, querido amigo, esta posición de macho alfa, del hombre proveedor, se ve cuestionada y decide generar su propio reino, esta vez limitado y encerrado en las 4 paredes de su hogar, y finalmente crea sus propios reinados, con sus propias reglas, y donde todos le siguen el amén.